Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar las características de Mercurio en Capricornio, sobre todo el Mercurio Capricornio natal. Y bueno, como mencionaba en los videos anteriores, tenemos que tener en cuenta que el signo en el cual está Mercurio nos dice básicamente dos cosas. Por un lado, el estilo en el cual la persona piensa y se comunica, y por otro lado nos da un poco de su contenido, ¿no? Es decir, en qué cosas piensa la persona o qué cosa ocupa la mente consciente de la persona. Por ejemplo, vimos que las personas con Mercurio en Aries tienden a ser muy directas en su comunicación y a decir lo que piensan sin filtro. Las personas que tienen Mercurio en Cáncer tienden a dar vueltas, porque Cáncer es un signo que no va derecho a las cosas, ¿no? Siempre da vueltas y tiende a estar muy basado en la cuestión emocional, ¿no? Y tiene cuidado de no lastimar a los otros. Pero bueno, ¿cómo es el estilo de un Mercurio en Capricornio? ¿Cómo piensa y cómo procesa los datos un Mercurio en Capricornio? Bueno, podemos decir que es un Mercurio que es estructurado, ¿no? Esa es un poco la palabra clave de Capricornio, estructurado. Recordemos que es un planeta regido por Saturno, que tiene que ver con la estructura, ¿no? Y también otra palabra clave de Capricornio es la practicidad, es un signo práctico, ¿no? Cuando decimos práctico no es un signo que le guste perder el tiempo en detalles, sino que va un poco al grano y todo tiene, para Capricornio todo tiene que tener de alguna manera una consecuencia concreta, ¿no? Y cuando decimos concreta nos referimos o me estoy refiriendo a una consecuencia que se pueda medir desde el punto de vista material, ¿no? Es decir, la recompensa de Mercurio en Capricornio no es una recompensa, o de Capricornio como signo puro, ¿no? No es una recompensa filosófica, no es una recompensa afectiva, siempre es una recompensa material, ¿no? Es decir, Capricornio es un signo de tierra y le gustan las cosas que se pueden tocar y que se pueden guardar en el banco, ¿no? No las cosas que tienen un valor simbólico, le gusta el valor real, constante y sonante. Otra clave para entender a Capricornio, a Mercurio en Capricornio, es que estas personas, tienden a ser serias, ¿no? Por naturaleza. Tienen su sentido del humor, pero tienden a ser serias. Brillan cuando hay que discutir algo serio, ¿no? No le gusta la superficialidad, no le gusta perder el tiempo, no le gusta desperdiciar palabras, no le gusta desperdiciar su tiempo, ¿no? Entonces hablan cuando hay algo que hay que hablarlo, ¿no? Otra característica es que, suelen parecer personas un poco más maduras que la edad que realmente tienen, ¿no? Esto es general con todas las cuestiones de Capricornio, también decíamos lo mismo con el Venus en Capricornio, ¿no? Es decir, son personas que dicen, a mí no me gustan todos estos que son unos inmaduros, yo me voy con gente más grande, ¿no? Eso es muy común del Venus en Capricornio. Bueno, el Mercurio en Capricornio tiene una cosa así, como diciendo, yo si voy a discutir con grandes mentes y con gente que esté evolucionada, no con idiotas como ustedes. A veces tiene un poco esa arrogancia, un poco Capricornio, ¿no? De considerarse mejor que los demás o de mirar a los demás por encima del hombro. Hay que entenderlo porque Capricornio es un signo que, al estar regido por Saturno y tener como toda esa cuestión de tener que ser el responsable, a veces siente que él trabaja más que los demás y que por lo tanto, por trabajar más y ocuparse más y ser un poco el que se ocupa de las cosas, merece un poco como recompensa ser reconocido como alguien un poco superior a los demás, ya que se esfuerza más. Eso no todo el mundo está dispuesto a reconocérselo, no todo el mundo comparte esa lógica. Dijimos que Sagitario era un signo que era el signo anterior, ¿no? Era un signo como muy optimista y muy, digamos, extrovertido y muy de mucha ebullición, ¿no? Bueno, Capricornio es todo lo contrario, es un signo parco, tiende a decir las cosas necesarias, como dijimos antes, tiende a tocar temas serios y, tiende un poco a ser un poco seco en la comunicación, un poco como es Capricornio. Si ese Capricornio no tiene nada que ver con recuerden que es el signo opuesto a Cáncer, no tiene nada que ver con esa cosa de Cáncer de, yo voy a decir algo que no tiene sentido solamente para que la persona se sienta mejor. La idea de que alguien se sienta bien o mal para Capricornio es irrelevante, ¿no? Capricornio dice lo que tiene que decir, y si la gente lo toma bien, y si lo toma mal es porque no tienen la capacidad para lidiar con la realidad, ¿no? Capricornio tiende, cuando digo la realidad, esta es una palabra clave para Capricornio, porque Capricornio tiene
bueno, se considera un signo bien realista, ¿no? Recordemos que Saturno tiene que ver en algún punto con lo que llamaríamos el principio de realidad, ¿no? Y entonces es un Mercurio que a veces puede ser tachado de medio pesimista, pero no es que sea pesimista, es decir, Capricornio se considera realista, ¿no? Es decir, las personas que tienen planetas en Capricornio es como que tienen que ser muy realistas en esa área donde tienen Capricornio. Entonces con Mercurio en Capricornio la persona enumera los hechos y nada más, y no se hace problema por fantasías o por consideraciones extremas. Supongamos que alguien que tenga mucho cáncer o mucho escorpio tiene un amigo, un socio que lo traiciona. Bueno, esto puede ser para esas personas un desastre. Sin embargo, para Capricornio no. Capricornio lo que se va a sentir mal no tanto porque lo traicionaron, sino porque no lo vio. Va a decir, pero ¿cómo puede ser que alguien me haya engañado? ¿Cómo puede ser que no vi la verdadera naturaleza de esta persona? No se va a concentrar en si le duele o no le duele que lo traicionaron, que seguramente le duele. Pero, es decir, un Mercurio en Capricornio va a decir, bueno, ¿qué señales tengo que aprender para ver que alguien me puede traicionar, ¿no? Es decir, es un signo que va un poco a lo práctico, ¿no? Y bueno, la practicidad, como decía, es uno de los elementos claves de Capricornio. Es decir, Mercurio en Géminis, para dar una imagen, Mercurio en Géminis se puede sentar perfectamente con un papel y un lápiz en un café, en una esquina de una ciudad, digamos, con mucho tránsito, y puede empezar a notar todas las cosas que ve y los pequeños detalles, y pasó una señora que llevaba un perro, y pasó un niño que llevaba un globo, y pasó un heladero vendiendo helados, y pasó un camión que empezó a descargar mercadería en tal lado. Bueno, esas cosas a Mercurio en Capricornio no le interesan en absoluto. Lo que le interesa es que las cosas tengan una aplicación práctica y concreta. Entonces no le interesa perder el tiempo en detalles que no van a llevar a nada, ¿no? Hay ciertos temas que son temas capricornianos, es decir, Capricornio no le gusta nada el caos y el desorden de otros signos. Es un signo muy estructurado y espera que de alguna manera todo el mundo sea estructurado como él, ¿no? Es decir, no le gustan nada los hippies, las personas, digamos, las personas que llegan tarde, las personas desordenadas, las personas que no cumplen su palabra. Es decir, Capricornio espera que de alguna manera que todo sea serio, y frecuentemente se los escucha quejándose, digamos, personas que tienen este Mercurio en Capricornio quejándose o no pudiendo aceptar que alguien tenga estos defectos de llegar tarde o decir una cosa por otra, prometer algo y no cumplirlo, ¿no? Es decir, generalmente Capricornio tiene mucha palabra, es decir, el Mercurio en Capricornio, ¿no? Son personas que hablan poco, pero cuando dicen algo y prometen algo lo cumplen, ¿no? O por lo menos se esfuerzan en cumplirlo. Y sí, son personas que si uno le dice tenés que estar acá al mediodía están, ¿no? Y esto es interesante porque recordemos que Mercurio solamente puede estar a un signo del Sol, como muy alejado. Es decir, generalmente Mercurio está en el mismo signo que está el Sol, o en el signo anterior o en el signo siguiente, ¿no? Entonces, muchas personas que tienen Mercurio en Capricornio son personas con Sol en Acuario, y al ser personas con Sol en Acuario pueden darse que tengan esta cuestión medio acuariana o característica medio acuariana que puede estar un poco ser un poco antisistemas o ese tipo de cosas que tiene Acuario. Pero bueno, con Mercurio en Capricornio la persona es como que tiene una estructura mental más capricorniana, ¿no? Entonces un poco sus valores y su manera de, no sé si sus valores, pero su manera de encarar el discurso y su manera de pensar las cosas va a tender a ser capricorniana. Mercurio en Capricornio yo decía que tiene esa cosa de ser realista, tiende a ser realista, pero también a veces tiende a ser bastante pesimista, ¿no? Es decir, y una de las cosas que suele pasar Mercurio en Capricornio es que siempre considera el peor escenario, trata de prepararse para lo peor, es decir, totalmente opuesto del Mercurio en Sagitario, que tiende a pensar que va a ocurrir lo mejor, ¿no? Sagitario en general. Entonces son personas que dicen, bueno, ¿qué pasa si mañana me quedo sin trabajo? ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué pasa si mañana, no sé, me quedo, tengo un accidente? ¿Qué pasa si mañana me ofrecen un trabajo y yo no puedo cumplirlo? ¿Qué pasa si, no sé, quiero cambiar el auto y no puedo cambiar el auto? Así siempre se están como imaginando un poco lo peor que puede pasar, ¿no? Y a veces preocupándose más de la cuenta un poco por esto. Pero bueno, esa es la naturaleza de Capricornio, que es un signo regido por Saturno. A veces son realistas, pero
a veces se van un poco de mambo y ya terminan siendo directamente personas, digamos, pesimistas, ¿no? No es una posición de Mercurio para nada lanzada, ¿no? Es decir, no es como Mercurio en Sagitario, que bueno, yo quiero ir a lo nuevo y yo es decir, Mercurio en Capricornio necesita un plan para hacer las cosas y necesita saber dónde se está metiendo y no tiene interés en meterse en nada nuevo si eso nuevo no le va a dar digamos una recompensa, y como dijimos antes, una recompensa que probablemente tenga que ser material, ¿no? En cuanto a los temas que le importan al Mercurio en Capricornio, bueno, le importan las estructuras en general, las estructuras de poder, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con organizaciones, organizaciones ya sean gobiernos, ejércitos, pero también clubes o lo que sea. Es decir, es el que cuando una persona dicen, bueno, vamos a armar, no sé, un club de ajedrez, bueno, es el que se va a sentar probablemente a hacer el estatuto del club y bueno, todo ese tipo de cosas un poco que requieren, que montan un poco una estructura, ¿no? Bueno, como ya dije antes, tiene una tendencia a decir, no se van a meter en una situación nueva sin hacer planes o sin saber un poco dónde están parados. No es Sagitario, no es Aries, es decir, no le gusta la aventura por la aventura, le gusta, es decir, para ellos la vida es estructurada y tienen que saber lo que están haciendo y dónde se están metiendo, ¿no? Algunos dicen que con esta posición de Mercurio las personas tienen como un miedo secreto, porque Capricornio siempre tiene, como al estar regido así por Saturno, puede llegar a tener inseguridades secretas, ¿no? Y justamente tiende a veces a intentar, generalmente son buenos comunicadores, pero en parte son buenos comunicadores porque tienen miedo a parecer tontos o a que la gente no entienda lo que tienen que decir o a no lograr un buen efecto. Y bueno, practican lo que tienen que decir y digamos, tienen justamente ese método de ser en parte estructurados y parcos, porque eso les da como una especie de seguridad de que de alguna manera van a ser comprendidos o que no van a ser despreciados en general, ¿no? Otro tema que le importa mucho al Mercurio en Capricornio es el éxito. Es personas que hacen lo posible por tener el mayor éxito posible. Recordemos que Capricornio es el signo natural de lo que sería el medio cielo, el zodíaco, que es el que brilla, es la cabra que trepa a lo alto de la montaña, es la persona que trepadora en el buen sentido, ¿no? Que arranca en una organización en puestos muy bajos y después llega a ser el gerente, el director, ¿no? Eso es muy típico de Capricornio. Así que bueno, vamos a ver algunos casos de personas famosas con Mercurio en Capricornio para comprender un poco mejor esta posición de Mercurio. Y bueno, el primer ejemplo que tenemos es el tío Joseph Stalin, quien fue el segundo, digamos, líder del Partido Comunista de la Unión Soviética tras la muerte de Lenin. Él era capricorniano con Mercurio en Capricornio, era muy capricorniano y fue una persona que, digamos, la idea de Lenin era acuariano, ¿no? Entonces Lenin tenía una idea de que no hubiera un mandamás en la Unión Soviética, sino que tenía que ser todo colectivo. Entonces lo que había era, es decir, Lenin había sido nombrado director general del Partido Comunista Soviético, pero él consideraba que justamente el órgano tenía que ser todo el Partido Comunista el que gobernara. Bueno, cuando Stalin llega al poder eso se acaba, Stalin dice, acá mando yo, y al que no le gusta termina en Siberia o termina muerto, termina torturado. Es decir, fue un líder completamente, digamos, inhumano, que persiguió a todos los, no solo a sus opositores, sino a la gente de su propio gobierno, de su propio partido, que creía que le podía hacer sombra. Es decir, hizo tremendas purgas en el ejército. De hecho, había un montón de generales del ejército que él mandó a Siberia, los mandó matar, los metió en la cárcel, y cuando los alemanes invadieron en 1941, en la Segunda Guerra Mundial, invadieron Rusia o la Unión Soviética, no había generales capaces para hacerle frente porque Stalin nos había mandado a matar a todos, ¿no? Ese tipo de... Y era una persona extremadamente negativa y paranoica. Él siempre creía que le estaban haciendo por hacer un golpe de estado, por hacer una revolución, que lo estaban por envenenar, y estaba paranoico, ¿no? Eso es pero al mismo tiempo logró construir una estructura de poder, digamos, fabulosa, ¿no? Que lo
lo hizo líder durante décadas de la Unión Soviética, de que era en su momento, unas dos potencias mundiales. Hay que recordar que cuando yo decía Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, los alemanes estaban yendo rápidamente hacia Moscú, parecía que iban a tomar Moscú, y Stalin ordenó relocalizar todas las fábricas del que estaban en el este de la Unión Soviética, al este de Moscú, en el oeste, ¿no? Cerca de toda la zona de Siberia, y bueno, ahí desarmaron todas las fábricas y fueron corriendo, las armaron en otro lado y ahí empezaron a construir aviones con misiles, tanques de guerra, y bueno, un año, tuvieron un montón de meses construyendo eso, y después la Unión Soviética pudo lanzar una contraofensiva, ¿no?, contra los nazis. Eso es parte de lo bueno que tiene el Mercurio en Capricornio. Cuando es bajo presión se puede organizar de una forma para tener, muy concreta, para tener resultados concretos, ¿no? Si bien toda su estrategia fue muy inhumana, porque hubo en ese momento las batallas creo que era de Stalingrado, justamente, donde murieron cientos de miles de hombres defendiendo la ciudad, porque Stalin decía que luchen todos hasta morir, porque no podemos, hay que resistir, porque todavía no tenemos listos los tanques y eso para la contraofensiva, ¿no? Y bueno, de un dictador asesino y paranoico como era Stalin, vamos a pasar a un ejemplo un poco más positivo, que es Jeff Bezos. Jeff Bezos obviamente fue la persona que organizó el grupo Amazon, ¿no? Es decir, el sitio Amazon, primero como una especie de librería, ¿no?, que vendía libros online y los entregaba, y bueno, después se transformó en uno de los sitios de internet de comercio más importantes del mundo. Y bueno, y Jeff Bezos se convirtió él comenzó en un garage, en un lugar muy pequeño con Amazon, y terminó siendo en un momento era el hombre más rico del mundo. Después creo que lo terminó superando Elon Musk, no sé ahora quién será el hombre más rico del mundo, pero está entre los 10 personas más ricas del mundo, ¿no?, y más influyentes, y bueno, todo eso es el Mercurio en Capricornio en acción, es decir, el Capricornio en general y Mercurio en Capricornio en acción. Es una persona que empieza muy bajo y termina muy alto, y es capaz de hacer un montón de cosas siempre basándose buscando resultados prácticos, ¿no? Es decir, todo el Mercurio en Capricornio es muy bueno para este tipo de personas que se quieren dedicar a triunfar en los negocios, etcétera. Bueno, quería incluir este ejemplo porque es un ejemplo que va un poco, es un poco opuesto, contrasta con los otros dos que di, que es el ejemplo de Jim Morrison, el cantante de The Doors, ¿no? Jim Morrison era considerado fue considerado uno de los grandes rebeldes de la historia del rock. Era una persona que, él tenía ascendente acuario, ¿no? Entonces esto lo hacía como muy único en su forma de expresarse, ¿no? Pero bueno, más allá de todo el acuario que tenía sol en Sagitario, ¿no?, que lo hacía como muy vehemente, muy aventurero, muy excesivo en todo. Tenía Mercurio en Capricornio, y ese Mercurio en Capricornio uno quizás no pensaría en Jim Morrison como alguien que, como un ejemplo clásico del Mercurio en Capricornio. Es decir, Stalin, Jeff Bezos van más con lo que sería el arquetipo de manual del Mercurio en Capricornio. Pero yo quería nombrar también a Jim Morrison porque, bueno, no todos los Mercurio en Capricornio son personas que son estructuradas y son, que crean estructuras de poder o estructuras de empresas, ¿no? Acá tenemos a Jim Morrison, que se consideraba un artista, un poeta, pero tenía Mercurio en Capricornio. Y es posible que ese Mercurio en Capricornio, si pensamos un poco en la biografía de Jim Morrison era estudiante de cine, después él escribía letras de canciones, en un momento escribía poesías, pero empezó a escribir letras de canciones. Se encontró en la playa con Ray Manzarek, quien después era el tecladista de The Doors, y Ray Manzarek le dijo: tenemos que armar una banda. Entonces, bueno, armaron la banda y lograron, consiguieron tocar en un lugar importante en Los Ángeles, que era el Whisky a Go Go, que era, todavía creo que está ese lugar, era uno de los clubes más importantes de la zona de lo que se llama el Sunset Strip, ¿no?
y después consiguieron un contrato con una discográfica importante, Elektra en ese momento, y bueno, y es interesante porque si bien todo esto era en los años 60 y era rock and roll así contestatario, Jim Morrison, es decir, era de Los Ángeles, y había como una especie de pica entre las bandas de Los Ángeles y las bandas de San Francisco, que las dos eran bandas californianas o rock californiano, pero las bandas de San Francisco eran mucho más hippie, como los Grateful Dead y eso, que eran como bandas mucho más colectivistas, que no les importaba el dinero, y Jim Morrison decía: nosotros somos de Hollywood, sí nos importa nosotros nos consideramos hombres de negocios que hacemos negocios como Hollywood, ¿no? Y bueno, eso viene de su Mercurio en Capricornio, ¿no? Porque no veo otro, obviamente de su lado acuariano y de su lado sagitariano no viene. Es decir, hay que pensar que si bien fue un rebelde famoso, fue un rebelde que tuvo, digamos, contratos discográficos y bueno, todo ese tipo de cosas requiere una estructura para llegar ahí, ¿no? Es decir, y un Mercurio en Capricornio es alguien que tiene una especie de sueño y después trabaja en forma práctica para cumplir su sueño. Bueno, un Mercurio en Capricornio lo ayuda mucho. Y bueno, el último ejemplo es el sacerdote argentino Jorge Mario Bergoglio, también más conocido como el Papa Francisco, ¿no? Y esto es interesante porque Bergoglio es considerado una especie de... Bueno, si bien es el Papa, es considerado una especie de reformador del papado, reformador de la Iglesia Católica, es una persona que está en contra de los sectores más conservadores de la Iglesia. Yo no sé si lo mencioné, pero el Mercurio en Capricornio tiende a ser un Mercurio conservador, es decir, un Capricornio tiende a ser conservador, está regido por Saturno, ¿no? Es decir, como ya dije, no le gustan los hippies, no le gusta la gente desestructurada, no le gustan, desconfía un poco de las cosas nuevas y de las cosas que son muy, muy liberales, ¿no? Capricornio en general. Cuando el Papa asumió, una de las primeras cosas que dijo fue: hagan lío, no sé si se acuerdan. Lo cual es extraño porque no sé qué parte de su psique haya dicho eso, pero seguramente el Mercurio en Capricornio no. El Mercurio en Capricornio no le gusta que la gente haga lío, le gusta que la gente sea ordenada y se porte bien y respete las leyes, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que Bergoglio, si bien es una especie de papa reformista, podríamos decir en el mejor de los casos, al fin y al cabo es papa, ¿no? Entonces, para ser papa hay que pertenecer a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, yo lo digo siempre, es una institución muy saturnina, es una institución que, bueno, donde las personas tienen un dogma y una serie de reglas y las personas tienen que pensar, digamos, de acuerdo a ese dogma y estar de acuerdo a defender ese dogma y formar parte de la Iglesia. Es una institución jerárquica, ¿no? Donde manda el Papa, después mandan los obispos, o, no sé, los cardenales, después mandan los obispos, después mandan los sacerdotes, después los monaguillos, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe cuál es su lugar y en una estructura de poder, y eso tiene mucho que ver con Capricornio, ¿no? Y el Papa parece haberse sentido muy a gusto con esa estructura jerárquica, ¿no? Si hubiera sido una persona muy rebelde, muy acuariana, eso no podría haber sido sacerdote en primer lugar. Hubiera dicho: yo voy a cumplir mi propio destino sin pertenecer a una institución que de alguna manera me contenga o que de alguna manera me restrinja, ¿no? Pero bueno, con Mercurio en Capricornio, la cuestión de formar parte de una iglesia, seguramente a Bergoglio no le resultaba una idea disparatada, una idea con la que él se sintiera incómodo. Y de alguna manera podemos decir que un poco la lógica de Capricornio es, bueno, cuando yo estaba en el escalafón más bajo y me tocaba obedecí, así que ahora que mando yo me tienen que obedecer porque yo hice justamente fui subiendo de grado y fui subiendo de cargo y ahora me toca mandar a mí, ¿no? Entonces esa es una manera de pensar muy, muy capricorniana y muy de Saturno, ¿no? Es decir, hoy me callo la boca porque soy el último, pero cuando sea el primero me van a tener que hacer lo que yo diga. Así que bueno, amigos, estas fueron las características principales del Mercurio en Capricornio. Es un Mercurio, como dije antes, serio, que busca efectos o cuestiones concretas, que no le gusta divagar, que no le gusta, digamos, perderse en detalles si esos detalles no llevan a nada, que no le gusta perder el tiempo ni perder palabras, va a decir lo justo y necesario solamente cuando o va a comunicarse y a pensar algo solamente cuando eso le traiga posibilidades concretas de una recompensa, sobre todo una recompensa material.
tienen generalmente una manera de pensar muy estructurada, necesitan planes, necesitan que lo digan lo que tengan que hacer. Voy a contar una última anécdota, que es que yo tenía, cuando yo era joven, estaba en un grupo de que éramos todos medio artistas, nos gustaba escribir, hacer música, etcétera. Todo amateur, ¿no? Hablando cuando estaba en el secundario, recién que habíamos terminado lo que sería el colegio secundario. Y yo tenía una amiga muy querida, ¿no? Que era, bueno, Capricornio, con Mercurio en Capricornio. Y ella en un momento se puso a hacer un curso que era de escultura y cerámica, una cosa por el estilo. Que es algo muy típico de los signos de tierra, que tienen que trabajar la tierra, ¿no? Que trabajan así con el volumen, ¿no? Eso es muy típico de los signos de tierra que quieren hacer o escultura o cerámica, ese tipo de cosas. Y en un momento ella me confesó, me dice, vos sabés que me cuesta muchísimo ser la cosa, es decir, no sé cómo hacen ustedes, que se hacen canciones, se hacen letras de canciones y eso, que son tan creativos, porque dice, yo solamente hice, digamos, yo es como que no tengo mucha creatividad y solamente me sentí cómoda cuando vimos los principios del arte cubista y los principios del arte geométrico, es decir, de las vanguardias, algunas vanguardias del siglo XX, pero que son, digamos, como vanguardias que tienen una serie de reglas geométricas, ¿no? Es decir, si para hacer una escultura cubista hace falta que se cumplan ciertas reglas geométricas, entonces ella podía funcionar bien con las reglas geométricas, pero cuando le decían hacé lo que sale de tu corazón, le costaba mucho, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que todas las personas con Mercurio en Capricornio no sean creativas o nada, por eso di el ejemplo de Jim Morrison, David Bowie también tenía Mercurio en Capricornio, es decir, no quiero decir que sean todas personas que no tienen creatividad y que necesitan seguir reglas, pero esto que me pasó con mi amiga es común, ¿no? Es decir, son personas que de alguna manera necesitan, funcionan mejor en un ambiente estructurado, funcionan mejor cuando hay una consigna y cuando hay una recompensa, ¿no? Así que bueno, creo que ya vamos re largo con el video, voy a parar acá, creo que se entendió. Y bueno, como siempre les agradezco haber llegado hasta acá y les pido que si les gustó me den un me gusta, un like y que, bueno, les pido que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video que va a ser el Mercurio en Acuario. Muchísimas gracias.